Ahora, listos. Okay. Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos de nuevo a este curso Identificación Espiritual. En donde Buenos estamos. días. Hola, buenos días, Gladys, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, profesor. Excelente. Bienvenida a la clase hoy. Qué bueno que puede venir. Amén. Okay. Sí, bienvenidos a todos. A esta la tercera clase de nuestro curso Identificación Espiritual, en la cual estamos comparando las diferencias entre las denominaciones diferentes que hay en la iglesia cristiana hoy en día. Y buscando siempre arraigar nuestra fe sobre lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Entonces, de antemano les voy a pedir un favor. Yo tengo a algunos señores que están trabajando en mi casa hoy arreglando el techo. Tuve filtración de agua en las tormentas recientes acá en Paraguay. Entonces, si en algún momento tengo que tomar una pausa breve, lo voy a hacer, pero espero no tener que interrumpir la clase mucho. Muy bien. Ok, vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio para el día de hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, en la carta de San Pablo de Gálatas vimos cómo los falsos profetas llamados judaizantes engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo, a la salvación por obras. Oramos para que envíes tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu Evangelio, el único que puede salvar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muy bien. Entonces, una vez más les recordamos de las normas de la clase. Pedimos que vengan preparados haciendo la tarea de antemano para tener una charla más productiva dentro de la clase. También puntuales, si es posible, y que mostremos amor y respeto en todos nuestros comentarios. Amor y respeto para los maestros, para los coalumnos y también en los comentarios que ponemos en el grupo de WhatsApp. Todo eso lo hacemos porque Dios nos amó primero. Excelente. Vamos a empezar entonces con un repaso de lo que vieron en el video. Y vamos a hacer estas preguntas de repaso. Yo voy a pedir su participación y vamos a tomar preguntas sobre estas preguntas de repaso, dudas que tienen al final del repaso. Vamos a pasar unos 15 minutos juntos repasando el video entonces. En el video ustedes vieron una conversación entre Eduardo y María. Y según Eduardo, ¿cuáles son las enseñanzas que la Iglesia Católica Romana tiene en común con la Iglesia Luterana? Si quieren participar, pueden usar esa opción de levantar la mano virtualmente. Excelente. Okay, Emilio levantó su mano. Emilio. Sí, pastor. La principal cosa en común entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica es que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Es una de las principales. Y también en el bautismo de los niños, okay, como para que la fe crezca en ellos. Sí, muchas gracias. Entonces, primero la enseñanza del Dios Trino, que es la enseñanza bíblica sobre Dios. Ahí luego hay semejanzas en cuanto al bautismo también. Y vamos a tocar ese tema más a lo profundo en otra lección de este curso. Pero muchas gracias por compartir. ¿Sí? Gladys levantó su mano. Gladys. Amén, profesor. También que usamos el credo apostólico, Nicenio y Atanasio. También creemos los 10 mandamientos, todavía que expresa la voluntad de Dios. Y también, sobre todo, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Excelente. En eso también Excelente. nos parecemos, ¿no? Muchas Bueno. gracias. Muchas gracias por compartir. Sí. Rosita levantó su mano. ¿Algo que agregar aquí, Rosa? Sí, pastor. También usamos los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. También la oración del Padre Nuestro. Okay. Eso, pastor. Muchísimas gracias. Yo creo que juntos, amigos, ustedes juntaron la lista completa. Gracias por su buena preparación hoy. Entonces, vimos esto y debemos comenzar así. En la lección pasada aprendimos que no debemos rechazar algo católico solo por ser católico. Es una tendencia común en iglesias hoy en día, pero nosotros queriendo estar fieles a la palabra de Dios, debemos en cambio basar nuestras decisiones en la Biblia y lo que la Biblia dice. Entonces, si hay algo que hallamos en la doctrina católica que es bíblica, entonces es buena y no debemos desecharlo. Y por esa razón hay semejanzas entre la Iglesia Católica, iglesias cristianas y la Iglesia Luterana también. Uno central es, creemos que Dios es trino. Ustedes van a estudiar esto más en detalle en otros cursos, pero la Biblia enseña que el Padre es Dios. La Biblia enseña que el Hijo, Jesús, es Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. Dios es uno solo. Y como aprendimos en otras clases, eso no cabe dentro de la razón humana. Hacemos la matemática ahí. Dios, debe haber tres dioses, pero la Biblia enseña claramente que no es así. Hay un solo Dios en tres personas. Y creemos eso porque la Biblia lo enseña. Igual en la Iglesia Católica se enseña. Ok, también utilizamos los credos. Vamos a hablar más de estos credos en una lección en este curso, en el futuro. Pero el credo apostólico, niceno y atanasiano, ese último no es tan común, es más largo, más complicado. Pero el credo apostólico y niceno se recitan en muchas iglesias, también en la iglesia cristiana, y son resúmenes de lo que la Biblia enseña sobre Dios, que fueron escritos para defender la verdad contra errores prevalentes en su tiempo y también hasta el día de hoy. Y por eso los usamos también en la iglesia luterana y en muchas iglesias evangélicas y protestantes se usan también. Ok, el bautismo y la Santa Cena. Aquí voy a destacar, primero hay diferencias en lo que la iglesia luterana y la iglesia católica enseña sobre estos dos sacramentos. Pero se practican en las dos iglesias y compartimos algunas enseñanzas en cuanto al bautismo y la Santa Cena, porque son enseñanzas bíblicas. Pero sí hay diferencias también. Y en otra clase, en este curso, vamos a profundizar sobre los sacramentos. Nosotros usamos una definición de los sacramentos que es diferente que la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica no solo utiliza el bautismo y Santa Cena, utiliza 5 otros sacramentos. Pero creemos que sacramentos son algo instituido por Cristo que utiliza la palabra de Dios con un elemento terrenal, o sea, agua en bautismo, pan y vino en la Santa Cena, y que la Biblia dice que estas cosas ofrecen perdón de pecados. Dios los usa como medios para asegurarnos de nuestro perdón y dar perdón. Y a base de esa definición, solo hay 2 sacramentos en la Iglesia luterana, la Santa Cena y el bautismo. También utilizamos el Padre Nuestro. ¿Y por qué? Porque Jesús nos enseñó esa oración. Es bíblico. Entonces se utiliza en
en iglesias católicas, también cristianas y luteranas. Utilizamos los 10 mandamientos. Una diferencia entre la enseñanza católica y la luterana aquí sería que damos una explicación un poco diferente a base de lo que la Biblia enseña sobre unos de los mandamientos. Pero sí creemos, junto con la Iglesia Católica, que en los 10 mandamientos hallamos un buen resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy. Ok, y el principal. Se enseña en la Iglesia Católica, la luterana y muchas iglesias evangélicas y protestantes igual. Esto es central a la fe cristiana. Entonces, si es una iglesia cristiana, tiene que tener esta creencia bíblica sobre Jesús, que Jesús es Dios desde la eternidad, Dios el Hijo, que se encarnó, se hizo también un ser humano para poder salvarnos, para ser nuestro sustituto, viviendo una vida perfecta en nuestro lugar para ganar santidad por nosotros y muriendo en la cruz en nuestro lugar para quitar nuestro castigo y ganar perdón para nuestros pecados. Y esa es una enseñanza compartida entre la Iglesia Católica y la luterana. Ok, entonces, a la siguiente pregunta de repaso. Según Eduardo, ¿cuál es la principal diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana? ¿Cuál es la diferencia principal? Y Juan Bautista levantó su mano. ¿Juan Bautista? Sí, pastor, buenos días. Buenos días. La diferencia principal es cómo se cree. Porque ya que la Iglesia Católica cree que para alcanzar la salvación debe ser complementada, nosotros creemos que es solo por la gracia del Señor Jesucristo, por lo que el Señor hizo por la obra del Señor Jesucristo es suficiente. Ok, excelente. Entonces, ¿de quién depende nuestra salvación? 100% de Jesús y lo que Él hizo, o por una parte depende de nuestras obras. Y esa es la diferencia principal entre la Iglesia Luterana y lo que la Biblia enseña y la Iglesia Católica Romana también. Ok, Rosita, ¿iba a agregar algo ahí, Rosita? Yo creo que más bien confirmar lo que nuestro hermano dijo, que la iglesia que tenemos nosotros, que la Iglesia Católica cree que hay que ganar el favor de Dios para perdón. Okay. Pero nosotros no, nosotros lo recibimos porque el Señor nos da su perdón por medio de su gracia. Okay. Es un favor no merecido, pero Él nos da por su amor, su misericordia. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Y debo aclarar aquí un recordatorio sobre todo lo que estamos impartiendo aquí. Tenemos que generalizar un poco para los propósitos, los fines de este curso. Pero cuando decimos esto, no estamos diciendo que en sí todo católico cree eso. He conocido católicos que creen lo que la Biblia dice, que la salvación es 100% por fe, 0% por obras. Es por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Y eso es debido al hecho de que todavía se lee las escrituras en la Iglesia Católica con frecuencia y el Espíritu Santo obra fe por medio de las escrituras que se leen allí. Pero si vemos la doctrina oficial de la Iglesia Católica, lo que ustedes han dicho es cierto. Y vamos a resumirlo aquí. ¿Okay? Entonces, la diferencia principal es cómo recibimos el perdón de Dios. Cómo somos salvos. En la Iglesia Católica Romana se enseña que Jesús, a través de su vida perfecta y su muerte inmerecida, hizo posible
la salvación. ¿Okay? No lo ganó por completo, por decir, hizo posible la salvación, pero no se da libremente. No se da libremente. Uno tiene que cooperar para recibir la salvación. Uno obtiene la salvación y el perdón mediante una combinación de fe en Cristo como Salvador, pero también las buenas obras o acciones meritorias por parte del creyente. En cambio, la Iglesia Luterana enseña que esta salvación ganada por Cristo es dada plena y libremente por su gracia. Y se recibe solo por la fe, no por una combinación de la fe y las obras. En resumen, la salvación no es algo que ganamos, sino un regalo completo que se recibe por la fe. Ok. Entonces, si tienen preguntas sobre esto, por favor, aguarden unos momentos más. Vamos a terminar las preguntas de repaso y luego podemos contestar sus preguntas. Pero ¿Okay? mi pregunta, pastor, está relacionada con el mismo tema que estamos viendo en este momento. Entiendo, sí, pero puede apuntarla y esperar unos minutos más para terminar el repaso y luego vamos a tomar unos 10 minutos, ¿ok? Ok, excelente. Muchísimas gracias por su paciencia. Ahora, ¿dónde comenzó esta diferencia? ¿De recibir la salvación por medio de la fe sola o la fe en combinación con las obras que hacemos? ¿Dónde comenzó esta diferencia? ¿Qué piensan? Rubén levantó su mano. Rubén, ¿dónde comenzó esta diferencia? Bueno, según el video, con los judíos, antes y después de Cristo. Ellos buscaban salvarse llevando pleno conocimiento de la ley o cumpliendo con la ley. Creían que eso lo salvaba. Muchas gracias. Entonces, sí, en el video se mencionó el ejemplo de los judaizantes en el día de San Pablo, que enseñaban que fe en Cristo salvó, pero en combinación con observar la ley ceremonial. Que los creyentes tenían que circuncidarse para ser salvos. Esa fue su énfasis principal, pero también cumplir otras leyes ceremoniales. Entonces, por fe, pero también por obras, decían ellos. Sí, es un ejemplo histórico de eso. Muy bien. Ok. Juan Bautista, ¿dónde comenzó la diferencia? Pastor, cuando Pablo comenzó a predicar, entonces se convirtieron los judíos. Ellos comenzaron a introducir que debían circuncidarse y que además debían de guardar los 10 mandamientos, pero como un requisito para ser salvo. Entonces Pablo le reputó esas enseñanzas y lo declaró como una enseñanza no cristiana. Okay. Entonces, pero de todas maneras, ellos igual lo que se convirtieron, los cristianos judíos, ellos introducieron de manera sutil la enseñanza de que hay que hacer obras para poder ser salvo. Sí. Gracias. Y de hecho había un concilio de la iglesia para combatir esa noción falsa. En Hechos capítulo 15 vemos que los apóstoles se reúnen en Jerusalén y tienen que declarar públicamente que la salvación no es por obras, es por fe sola. También la carta de San Pablo fue escrita a los Gálatas fue escrito en contra
de esa enseñanza falsa. Gracias. Una cosa más, un pensamiento más. Emilio, ¿quería compartir? Emilio. Perdón. Sí, acotando lo que los dos hermanos dijeron anteriormente, pues verdaderamente empezó con los judíos que eran cristianizados y querían que las personas se circuncidaran, pero vemos que Pablo los exhorta y les dice que realmente si ellos están haciendo eso, están desechando la obra de Jesucristo a un lado, que ya la justicia de Dios era suficiente y que no necesitábamos más la circuncisión porque eso nos ataba a la ley de Dios y la ley de Dios nos condena. Entonces Pablo los exhorta fuertemente a que realmente no sigan haciendo eso porque está mal, estamos desechando la justicia de Cristo. Sí, Eso sí. Y hasta dijo en palabras más fuertes aún que estaban desligados de Cristo y caídos de la gracia, que significa que los judaizantes habían caído de la fe, ya no tenían, perdían la salvación, ¿verdad? No. Así es. Ok, muchas gracias. Entonces, hablamos mucho de los judaizantes aquí, pero de hecho, para buscar un principio de esta diferencia, tenemos que ir más atrás aún. Tenemos que ir a la caída en el pecado en el huerto del Edén. Porque la realidad es que dentro del ser humano caído, parte de nuestra naturaleza pecaminosa es este pensar que tenemos que hacer algo nosotros para estar bien con Dios, para salvarnos. Se ve justo después del primer pecado. ¿Qué es lo que Adán y Eva después de pecar hicieron para cuando escucharon el sonido de Dios caminando en el huerto? Corrieron y trataron de esconderse. ¿Por qué? Porque sabían que merecían el castigo de Dios y estaban tratando de salvarse con sus obras. Estaban tratando de encontrar un escape por su propia cuenta. Pero obviamente era sin salida, o sea, no podían salvarse con esconderse. Pero desde ese entonces, todos que heredamos la misma naturaleza caída de Adán, tenemos ese pensar por naturaleza. Yo tengo que hacer algo para salvarme. Es muy lógico, si pensamos según la lógica, ¿por qué? Si el pecado es mi culpa, entonces yo lo hice, yo puedo hacer algo también para salvarme de lo que hice. Puede ser lógico, pero no es bíblico para nada. Entonces, comenzó allí y se esparció de allí a toda religión del mundo. Si hacemos un estudio de las religiones del mundo, no solo estamos hablando de otras religiones no cristianas, esto es lo que tienen en común. No hay un Salvador que hizo todo para salvarnos. A veces hablan de un Salvador, un tipo mesiánico, pero la salvación es por obras en esas iglesias. Eso es porque es un pensar común que todos compartimos en la naturaleza pecaminosa. Pero eso resalta lo único que es la verdad de la Biblia y la iglesia cristiana, porque somos los únicos que creemos que Jesús hizo todo para nuestra salvación y somos salvos por la fe sin obras de la ley. El cristianismo es único, solo habla de un Salvador, el pecado, que lo hizo todo para rescatarnos y ganarnos perdón y vida eterna. Entonces, ya empezaron a contar sobre cómo se miró esa diferencia también en la iglesia primitiva. Los judaizantes. Y antes de ellos, los fariseos tenían el mismo pensar, que iban a salvarse con sus obras, que estaban bien por lo que hacían, su obediencia.
Pero los judaizantes sí creían en Cristo, pero pensaron que se tenía que agregar algo a lo que Jesús había hecho. Tenía que completarlo con nuestra obediencia a leyes ceremoniales, principalmente la circuncisión. Entonces, ambos los judaizantes y la Iglesia Católica Romana dicen que la fe sola no es suficiente para la salvación. En la doctrina oficial de la Iglesia Católica dice, cualquier persona que dice que somos salvos por la fe sola, sin obras de la ley, que sea condenada. Entonces, ahí vemos que dicen que más bien el hombre debe participar en su salvación. Ok, una pregunta más y luego tomamos tiempo para sus preguntas importantes. Según Eduardo, ¿por qué esta diferencia es tan importante? La diferencia entre cómo somos salvos, según la Biblia y según la Iglesia Católica Romana. Sí, Rubén levantó su mano. Rubén. Bueno, según el video, la diferencia es tan importante porque es la forma de que nos guía una u otra iglesia a la fe. Hay una diferencia inmensa en tener una fe compartida con obra a tener una fe sola, como la tenemos los luteranos. Okay. O la iglesia que Cristo, fuerte. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más quiere explicar por qué la diferencia es tan importante? En realidad el que cree que puede salvarse por obra no se va a salvar. Esa es lo que lo hace tan importante. Ese es el peligro tan grande, ¿verdad? El peligro tan grande. Muchas gracias. Marisela levantó su mano. Marisela. Bueno, intenté levantar la mano, pero puse muchas manitas. Levantar la mano. Sin problema, sin problema. Gracias. Yo creo que, de acuerdo al video, la diferencia es tan importante porque fue la diferencia en la que hizo que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Basados en esa creencia. Entonces fue tan fuerte el impacto que tuvo este hecho de ver esta diferencia que incluso pues lo crucificaron, ¿no? Porque él decía que no era por obras, sino por fe. Ok. Sí, gracias por enfatizar eso, que una de las razones que los líderes espirituales en el día de Jesús rechazaron tan fuertemente a Cristo era esta diferencia. Creían que iban a salvarse por sus obras y no, Jesús se opuso a su mensaje. Excelente. Ok, y Juan Bautista, ¿por qué es tan importante esta diferencia? Juan Bautista, no le podemos escuchar. ¿Sí me escucha? Ahora sí, perfectamente. La diferencia está en que Se le cortó el audio, no sé por qué. Al completar, obras son imperfectas. La diferencia está en que cuando nosotros tratamos de completar con nuestras obras son imperfectas, no son aceptadas delante de Dios. Por lo tanto, somos descartados en ese aspecto. Ok, muchas gracias. Sí, es cierto que Isaías el profeta confesó, todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Eso quiere decir que aparte de la fe en Cristo, una obra nunca puede ser buena, perfecta en los ojos de Dios, porque viene de una raíz pudrida, viene de nosotros que somos pecadores. Entonces, solo es por la fe en Cristo
que somos lavados completamente y puros y santos en los ojos de Dios. Entonces, los que dependen de las obras están dependiendo de algo que no puede salvarles. Excelente. Entonces, vamos a resaltar unos de los puntos mencionados aquí. Primero en el video se mencionó que también esta enseñanza falsa conduce a muchas otras enseñanzas falsas en la doctrina católica. Por ejemplo, lo que pueden ver en la pantalla allí, el purgatorio, porque inventaron esa doctrina, no es bíblica. Vamos a estudiarla más en la lección que viene, pero porque se inventó, pues es un lugar donde los que no han pagado la consecuencia para sus pecados en esta vida con sus obras, pero si creyeron en Cristo, pueden pagar la consecuencia de sus pecados y así ser purificados antes de entrar al cielo. Pero está pasado eso, nos purificamos a nosotros mismos con lo que hacemos. Igual la intercesión de los santos y la Virgen María, misas por los muertos, todo está basado en esta idea de que yo tengo que hacer algo bueno para ganar el favor de Dios. También podríamos mencionar ahí indulgencias, peregrinajes, otras cosas, pero ¿afecta esto el motivo o la actitud para hacer buenas obras, para obedecer a Dios? Y la salvación es algo que yo en parte tengo que ganar. Entonces, siempre voy a tener un miedo que no lo he hecho suficiente. Y me va a motivar ese miedo a esforzarme más. No voy a tener paz, pero voy a ser motivado por miedo y no por amor. Y la Biblia dice que el amor perfecto no tiene miedo. Es decir, el amor perfecto de Dios, cuando uno reconoce eso, que somos salvos por gracia, quita el miedo, nos da paz. También uno va a obedecer por obligación. Tengo que hacerlo, si no, voy a ser castigado. En cambio, el evangelio, que Jesús lo hizo todo a tan gran costo, me pagó la salvación, porque así me ama. Eso me da un deseo de servir a Dios y obedecerle en amor, de hacer lo bueno porque quiero hacerlo en gratitud a Jesús. Y la razón principal, obviamente, es el peligro aquí está en riesgo la salvación. Eso es lo que está en el balance, vida eterna o muerte eterna. Y Pablo advirtió a los Gálatas sobre esta enseñanza que somos salvos en una parte por nuestras obras, que puede causarles caer de la gracia y perder la salvación. Ok. Ahora, estamos terminando el resumen del video. Tomamos un poco más de 15 minutos, a lo mejor 20 minutos, pero ¿cuáles preguntas tienen ustedes, amigos, sobre estos temas que hemos platicado? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quería hacer pregunta antes? ¿Fue Ovidio? ¿Ovidio quería hacer una pregunta antes? Sí, pastor, tengo una consulta. Sí. Con relación a las diferencias, ¿verdad? Entiendo que, según se dice, la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica. Tiene 66 libros y la iglesia, la Biblia católica tiene más libros. ¿Cuántos libros tiene? Y la otra diferencia podría ser en que los miembros de la iglesia católica no portan Biblia. Ok. ¿Por qué? Y bueno, no es cierto sobre todo los católicos. Yo estoy seguro que hay católicos que sí tienen su propia Biblia y leen su propia Biblia.
Pero voy a contestar su primera pregunta primero. Esos libros extras en la Biblia católica se llaman libros apócrifos. Y algunos de ellos son primero, segundo, tercero de Macabeos, Judith, no recuerdo todos, la sabiduría de Ben Sirach, yo creo que es otro. Esos libros no fueron declarados parte de la Biblia hasta yo creo que el siglo XVI por la Iglesia Católica. Y así entraron a la Biblia. Son libros antiguos, algunos del tiempo justo antes de la venida de Jesús. Pero los mismos judíos antes de Jesús no los reconocieron como parte de su Biblia. Lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento fue la Biblia de los judíos. Entonces no hay base ni histórico y tampoco bíblico por incluirlos, porque si los leemos, tienen ellos unas contradicciones, contradicen otras partes de lo que las Escrituras nos dicen. Así que en la Iglesia Luterana nuestra posición es que con juicio uno puede leer esos libros como libros históricos, siempre con un poco de cuidado porque no son inspirados, no son al par de los otros libros bíblicos y por esa razón no deben ser incluidos en la Biblia. ¿Okay? Entonces, a la segunda pregunta, el enfoque en la Iglesia Católica no es tanto en estudiar la Biblia por la cuenta de uno. Es escuchar lo que dice la Iglesia. Porque en su teología, recuerden, la interpretación oficial de la Biblia se da por la Iglesia. Vimos esa diferencia de interpretación, yo creo que en la primera lección o la segunda, que ponen a la par de la Biblia la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, a lo que papas y concilios han decretado. Por esa razón, el enfoque no es tanto en lean sus Biblias, estudien sus Biblias, es más, sométanse a lo que la Iglesia dice. Y otra vez, esa es una generalización. Yo tengo una iglesia aquí a 2 cuadras, Iglesia Católica en Paraguay, y tiene sobre su puerta, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos explicó las Escrituras. Está citando los discípulos camino a Emaú, que Jesús les explicó las Escrituras y sus corazones ardían dentro de ellos. Entonces, sí hay en ciertos círculos católicos un énfasis en la Biblia y qué bueno, queremos eso, pero históricamente no ha sido el caso. Muchas gracias por sus preguntas, Ovidio. Ahora vamos a Norma. Norma levantó su mano. ¿Cuáles son sus preguntas, Norma? Sí, pastor. Pastor, cuando uno lee en Gálatas, podemos encontrar en el capítulo 2 de que Pedro anuncia un evangelio de la circuncisión a los judíos, mientras que Pablo de la incursión. Esa raíz de ahí donde se puede originar esa diferencia en la doctrina, porque como que uno quiere llegar a cumplir un poco también de la ley, ¿no? Para llegar a la gracia. Está preguntando si ese problema entre Pedro y Pablo fue raíz de los errores en la Iglesia Católica hoy. No, ¿por qué se originó esa diferencia? O sea, no sé si entre Pedro y Pablo, a raíz de ello, porque también cuando yo leo así en Gálatas, dice, ¿no? Que dice, en la simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, cuando llegaban los judíos, como que Bernabé también quería hacer lo que ellos hacían para caer bien, ¿no? Y caía en esa hipocresía de cumplir las leyes. Sí, y dice que
Pablo se enfrentó con Pedro sobre este Sí. tema. Pero bueno, estudiando esto de Gálatas, lo que dice el libro de Hechos y también los otros escritos de Pablo y Pedro, el desacuerdo no fue tanto que Pedro empezó a creer y enseñar que son necesarias las obras para ser salvo. Estaba de acuerdo él con la enseñanza bíblica. Solo tenemos que ver el concilio en Hechos 15 para ver eso. Todos los apóstoles reunieron y ahí Pedro se pone de pie y él dice, sabemos nosotros que la salvación es por fe, no por observación de la ley. El problema parece ser en esta situación que él estaba con sus acciones dando la impresión equivocada. Que con los judaizantes, Pedro siendo judío, estaba actuando muy amigo con ellos, empezó a apartarse un poco de los gentiles y con eso estaba dando la impresión de que su enseñanza era correcta. Y por esa razón Pablo tuvo que reprenderlo frente a todos y aclarar el asunto. Y parece que Pedro aceptó lo que Pablo aceptó la corrección. Porque si ya vemos en las cartas de Pedro, en la segunda carta donde Pedro es ya anciano y dice, yo sé que mi muerte está cerca. Él dice sobre Pablo, su hermano, que deben los que están recibiendo la carta de Pedro deben también escuchar lo que dice Pablo. Dice que sus escritos son a veces difíciles de entender, pero que son buenos, da su aprobación a eso. Entonces, estaban de acuerdo los apóstoles en esta enseñanza de salvación solo por fe, no por obras, solo que en esta instancia, sí, Pedro tuvo que ser corregido porque daba la impresión que no era así. Ok, gracias. Gracias, pastor. Sí, Emilio. Sí, pastor. La doctrina del purgatorio, ¿de dónde sale dentro de la Iglesia Católica eso? Bueno, sé con certeza de que eso no es verdad, puesto que cuando el ladrón que estaba juntamente crucificado con Jesucristo, Sí. reconoció que él era el Hijo de Dios y Jesús le dijo que él va a estar ese mismo día con él en el paraíso. Entonces vemos que descarta la doctrina del purgatorio, pero ¿dónde proviene esta doctrina dentro de la Iglesia Católica? Sí, vamos a tocar ese tema en la lección que viene. Como está organizado el curso, primero estamos viendo diferencias entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica principalmente. Y comenzamos en esta clase con la diferencia principal, más importante, y es cómo somos salvos. Entonces, eso va a ser el enfoque aquí. En la clase que viene vamos a dar una explicación del purgatorio y de dónde salió. ¿Okay? Gracias, pastor. Y a usted por su buena pregunta. Mauricio levantó su mano. Mauricio, ¿tiene pregunta? Pastor, buenos días y a todos. Solamente para complementar lo que bien comentabas, me llamó mucho la atención lo de Adán y Eva en Génesis. Y como bien decías, se esconden evidentemente para buscar otra solución o salida. Eso es hasta el día de hoy lo que el ser humano hace. Y me llama mucho la atención que en Génesis 1:7 dice que ellos tejen, ¿no?, unas hojas para cubrir su pecado. Y en el 21 dice la escritura que Dios, vamos a decirlo así, les pone otra piel de otro animal. Y eso evidentemente es claro de que podemos pecar a nuestra manera, pero solo regresamos a la manera del Señor, y la manera del Señor única y exclusivamente es a través del sacrificio de Jesucristo. Y lo que comentabas de Gálatas evidentemente confirma esto, ¿no? De hecho, creo que una de las traducciones, cuando Pablo les dice Gálatas insensatos, la palabra insensato es tan fuerte que les dice, con mucho respeto lo digo, hermanos queridos, es una traducción, dice Gálatas estúpidos o Gálatas falta de cordura. O sea, hay que ser muy estúpido y falta de cordura para pensar que nosotros tenemos que hacer algo para agradarle a Dios, siendo que Él ya lo hizo todo en la cruz por nosotros. Entonces, solamente como complemento, mi querido pastor, porque como bien decía el mismo apóstol Pablo en Romanos, la circuncisión no es la del corazón, no es la del aspecto del prepucio en cuestión del varón o de la ley judaica, sino es la del corazón. Y la gran pregunta, hermanos, ¿quién se puede circuncidar el corazón? No hay cardiólogo, por muy experto en el mundo, que él mismo pueda hacerse una operación a corazón abierto.
solamente la palabra y el Espíritu nos puede literal redarguir de pecado. Es un complemento solamente, pastor. Muchas gracias. Sí, gracias a usted por el buen comentario. Es cierto que algunas de las palabras más fuertes en la Biblia se hallan en la carta de Gálatas. Es la única carta de San Pablo en la cual él no comienza con un saludo cordial, por decir. En sus otras cartas siempre da gracias a Dios por ellos, que está orando por ellos. Pero en Gálatas, después de decir, soy Pablo apóstol, él dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado de ustedes, del que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, hubiera sido chocante eso para los Gálatas, empezar una carta así. Pero lo hizo en amor, porque estaba en riesgo su salvación y Pablo tenía que luchar por la verdad y por sus almas en esta carta. Sí. Gracias. Ok, ¿cuál otra pregunta hay aquí? Ok, excelente. Entonces vamos a resumir un poco y luego vamos a profundizar otra vez. Un breve resumen de las semejanzas que tenemos en la Iglesia Luterana con la Iglesia Católica, porque son cosas bíblicas, prácticas bíblicas también. Principalmente, como mencionamos, tenemos aquí esto abajo, que Jesús es Dios y hombre en una sola persona, nuestro sustituto que vivió una vida perfecta en nuestro lugar, murió en la cruz bajo nuestro castigo. Esa creencia en Jesús compartimos con la Iglesia Católica. También que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Compartimos eso con la Iglesia Católica, pero es porque la Biblia lo enseña claramente. También mencionamos los 10 mandamientos, aunque con un significado un poco diferente, una explicación diferente de algunos de esos mandamientos. Y el Padre Nuestro se usa porque Jesús mismo nos enseñó a orar así. También dijimos que celebramos los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena, pero con un entendimiento y propósito diferente a base de lo que la Biblia dice. Y vamos a hablar más, vamos a profundizar casi toda una clase sobre ese tema de los sacramentos aquí en este curso y las diferencias que hay entre la Iglesia Luterana y otras iglesias sobre eso. ¿Okay? Pero como mencionamos, la diferencia principal en la Iglesia Católica Romana, el perdón es disponible, pero no gratis. Se obtiene mediante la fe y las obras. La Iglesia Luterana, en cambio, creemos que el perdón es pleno y gratuito, dado por la gracia de Dios, su favor inmerecido, recibido por medio de la fe, y así somos libres para servir al Señor por puro amor. Esa enseñanza es la que hace el cristianismo diferente que todas las otras religiones del mundo. En toda otra religión dicen, tú tienes que salvarte con hacer algo. En la religión verdadera, la de la Biblia, es Jesús te salvó con lo que Él hizo. Y esa salvación se recibe como regalo por la fe en Cristo. Excelente. Ahora vamos a profundizar un poco más. La diferencia central, entonces, es cómo hemos estado hablando de lo en términos de recibir la salvación. También podemos usar otra palabra para hablar de esto. Es la justificación. Esta es una palabra que se encuentra en la Biblia. Justificar o justificación. Y es una palabra que en los días de Jesús y los apóstoles en el mundo romano, nos trae a una escena legal, a la corte, frente al juez. Pueden pensarlo así, que en nuestra relación Dios es el juez, nosotros somos los culpables, la evidencia de nuestros pecados está todo abierta
para él. Pero Cristo intercede por nosotros. Cristo se hace uno de nosotros, toma nuestros pecados a la cruz, es castigado en nuestro lugar, vive una vida perfecta en nuestro lugar, y luego por fe nos da el crédito por lo que Él hizo. Y el juez entonces nos mira a nosotros, ya no está la evidencia de nuestros pecados, solamente las buenas obras que Cristo hizo en nuestro lugar, y dice, te declaro inocente. Te declaro inocente. Piensen en eso cuando piensen en la palabra justificación. Es la declaración de inocente de parte de Dios. Y hablamos entonces porque la Biblia enseña sobre dos tipos de justificación. Hay una justificación objetiva y una justificación subjetiva. Y voy a explicar la diferencia. Parece muy complicado esos términos, pero vamos a ver qué dice la Biblia primero. Okay. Entonces, sobre este tema, la justificación. ¿Alguien puede leer los siguientes versículos? Un voluntario para leer. Sí, Marisela, muchas gracias. Adelante. ¿Todos en una sola? No, puede hacer los dos, sí. Ok. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ok, excelente. Entonces, la Biblia enseña que cuando Cristo con su obra redentora estaba ganando perdón ¿para quién? Para el mundo, que quita el pecado del mundo. Pablo lo dice aquí también, Dios en Cristo estaba no tomando en cuenta el pecado de quién? Del mundo, de los hombres. Dos términos generales que incluyen a todos. A base de esos versículos y muchos otros, creemos que Cristo pagó por los pecados de todas las personas, de todos tiempos, hasta de las personas más malvadas. Es decir, Él hizo el mundo el objeto de su perdón. Y ahí ahora saben por qué lo llamamos justificación objetiva. Dios hizo el mundo el objeto de su perdón. O si regresamos a la palabra justificación, declarar inocente, puesto que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, en cierto sentido Dios declaró al mundo inocente cuando Jesús terminó su trabajo. Todos sus pecados fueron pagados. Pero también la Biblia enseña claramente que uno recibe el beneficio de eso solamente por medio de la fe. Y eso es lo que llamamos entonces la justificación subjetiva. Un individuo, un sujeto, por eso lo llamamos subjetiva, recibe personalmente este perdón por medio de la fe. Y vamos a ver versículos bíblicos que hablan de eso, entonces. ¿Alguien puede leer esos versículos que están en la pantalla, un voluntario? ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. ¿Todo, pastor, o concluir, Sí. desde concluidos ya? Sí, por favor. Concluimos pues que el hombre es justificado sin la obra de la ley. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquel que en él cree no pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. Justificación subjetiva. Un individuo, un sujeto, recibe personalmente este perdón por medio de la fe.
Ok. De Excelente. la fe. Excelente. Muchísimas gracias, Ada. Sí. Entonces, a base de estos versículos, la Biblia enseña que aunque la justificación es para todo el mundo, porque Cristo pagó los pecados de todos, se recibe esta justificación únicamente por la fe en Cristo. Y los que no tienen fe en Cristo están rechazando lo que hizo Cristo y van a ser condenados. Pablo lo deja bien claro aquí, que esta justificación es por la fe sin las obras de la ley. No tiene nada que ver con nuestra obediencia, lo que hacemos o lo que somos. Tiene todo que ver con lo que Jesús hizo. Y Él regala eso a nosotros mediante la confianza en Jesús, la fe. Y en Juan 3:16 se hace claro en ese versículo y en los demás. Un versículo muy famoso, pero ¿quién es el que se salva? ¿Quién es el que no se pierde? El que cree en Jesús. El que no cree, dice Jesús, es condenado ya por no haber creído en el unigénito de Dios. Entonces, ahí está la enseñanza sobre la justificación, lo que la Biblia dice sobre la justificación. Esta es la enseñanza central de la Biblia. Y por eso esta es la enseñanza también que el diablo siempre quiere quitar. Quiere cambiar, quiere meter doctrinas falsas sobre esta enseñanza. Y una de esas enseñanzas falsas es lo que Pablo enfrentó con los Gálatas, los judaizantes, también lo mismo que vemos en la Iglesia Católica y muchas otras iglesias cristianas hoy también. Dicen que Jesús hizo su parte, pero te toca hacer algo a ti también. Una combinación de fe y obras. Ok, hasta ahí entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre la justificación? ¿O todo clarito? Todo clarito. Ok. ¿Cuál es? Yo, una pregunta. Por favor, Maricela. Entonces la fe, queda claro que es el medio no es por obra, sino por fe, la salvación. Pero aquí en este resumen habla de que es objetiva y subjetiva. Entonces es de ambas formas, ¿no? O sea, a manera de resumen, la fe se conforma por esas dos características, que es objetiva y subjetiva. Bueno, se podría decir de la fe también, en cierto sentido, que hay hay una forma en que la fe es objetiva y también subjetiva. Es objetiva porque el objeto es la palabra de Dios, está fuera de nosotros. Pero es subjetivo porque la experimentamos dentro de nosotros mismos. Pero eso sería otro uso de esos términos. Aquí estamos hablando no de la fe en sí, sino de la justificación, lo que Jesús hizo por nosotros. Tiene un sentido objetivo y también subjetivo. El sentido objetivo es que fue por el mundo entero, aun para los que no creen en él. Jesús murió y pagó por sus pecados también y les ganó vida eterna también. Pero el lado subjetivo es que uno recibe esos beneficios solo por la fe en Cristo. Y si no cree en Cristo, los rechaza y no es salvo. Entonces. Gracias. Gracias por la pregunta. Emilio levantó su mano. Emilio, ¿cuál es su pregunta? Sí, pastor. Bueno, vemos aquí que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Hay iglesias que realmente utilizan parte de la ley, tales como el diezmo que vemos es parte de la ley, el guardar el sábado es parte de la ley. Caen bajo la maldición de la ley, porque mediante la ley nadie puede ser salvo ya que nadie la cumple. Entonces, estas iglesias que están en esta doctrina errónea, ¿cómo serían ellos justificados si están tomando parte de la ley?
y a través de ella nadie puede ser salvo. Se podría decir que chuta, estamos cayendo en un gran error doctrinal y llevando a la gente, como dice la palabra de Dios, llevando al rebaño hacia un precipicio para que se mueran. Lo que usted mencionó, tenemos dos cosas que enfatizan allí. Primero, el peligro no solamente era que estaban predicando la circuncisión y otras leyes ceremoniales que ya no están vigentes, según Pablo mismo. El problema también fue que estaban enseñando que tenían que hacerlo para ser salvos. Entonces, hay iglesias cristianas hoy en día que simplemente enseñan esas leyes ceremoniales, pero no que se tienen que hacer para ser salvos. Dicen que están vigentes, y ese es un error, pero no están basando su salvación en eso. Entonces, sí es un error, pero no un error fatal, podríamos decir, como el otro. Si están diciendo, usted dio el ejemplo del diezmo, dar 10%. Creemos que la Biblia enseña que en el Nuevo Testamento cada uno debe decidir en su corazón que va a ofrecer, porque a Dios ama el dador alegre, como dice Pablo. Así que un porcentaje no es mandado ya. Usamos ese ejemplo. Algunas iglesias todavía enseñan, tiene que ser 10%. Ese es un error. Pero si enseñan, pero eso no es parte de la salvación. Salvación es por fe sola. Solo en gratitud vamos a ofrecer 10%, ofrendar así. Entonces, todavía es un error, pero gracias a Dios están manteniendo esa enseñanza principal de justificación por fe sola. Tal vez en otras iglesias o dan la impresión o enseñan abiertamente que si tú no das tu diezmo, no vas a ir al cielo. Sí, eso es algo que tú tienes que hacer para estar bien con Dios. Eso sería un error más peligroso a la fe, porque pone la confianza de uno en su obra, lo que él hizo. Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Y temas de la ley ceremonial son para otro curso. Entonces, si tienen preguntas sobre eso, diezmo, circuncisión, comer cierta comida o no, esperen el curso que se llama legalismo, se va a tratar de eso. ¿Otras preguntas aquí? Ok, vamos a continuar entonces. Ya hemos hablado suficiente sobre los judaizantes. Yo creo que el único punto que agregaron aquí es, antes mencionamos que se ve la misma enseñanza en la Iglesia Católica, pero también vamos a ver que desgraciadamente ha infiltrado en muchas iglesias cristianas, evangélicas, reformadas también. Dan la idea, por lo menos, de que uno tiene que hacer algo para salvarse. Ok. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los pasajes de prueba que puede compartir indicando que somos justificados solamente por fe, sin nuestras propias buenas acciones? Vamos a empezar así, amigos. ¿Ustedes pueden pensar en algunos? ¿Cuáles versículos enseñan que somos justificados, perdonados, salvos por la fe, no por las obras? Romanos 3:28. Ok, ¿lo puede leer, Rubén? No lo tengo acá a mano, lo tengo escrito. Sin problema, sin problema. Okay. Tengo Juan, Romanos 3:20, también lo tengo anotado. Lo tengo todo en el cuaderno. Está bien, qué bueno que lo anotó. Romanos 3:28, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. 100% por fe, 0% por obras nuestras. Gracias. Claramente enseña ese versículo, esa verdad. Roberto, ¿puede pensar en otros versículos que enseñan esto?
Sí, profesor. Sí, adelante. Efesios 2:8-9, se lo leo. Porque por gracia sois salvos por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Excelente, sí, gracias. Otro versículo muy claro que enseña que no es por obras, es por fe y por gracia. Norma, ¿puede compartir otro versículo? Sí, pastor, estaba pensando en Efesios, pero también en Juan 3, estoy buscando 3:17, creo que dice, ver. El 3:18, dice, en él cree, no es condenado. O sea, ahí habla de creer nada más, pues. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénico Hijo de Dios. Ok, excelente. Ahí también puedo ver que está hablando de fe nada más, no de sus cosas. Excelente, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor. Soy Jaime. Jaime, adelante, sí. El texto que dice, mas el justo por la fe vivirá, que fue el que tocó el corazón de Martín Lutero y que de ahí pues se empezó la reforma, por así decirlo. Y también estaba recordando que hay un personaje de nombre William que tradujo la Biblia al inglés y que por esa frase pues que el justo por la fe vivirá, él fue llevado a la hoguera. Ok. Sí, muchas gracias. Pablo cita ese versículo en Romanos como una prueba del Antiguo Testamento que la salvación es por fe, no por obras. Excelente. ¿Alguien más? Ok, voy a dar unos otros entonces. Y podemos pedir que voluntarios lean. Ya leímos esto. Gracias por compartirlo, Roberto. Pues por gracia, por la gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no es de parte de ustedes. Interesante. Ni la gracia, ni la salvación, ni la fe no es de parte de ustedes. Todo eso es don de Dios, el regalo de Dios. Dios es el que da todo eso. No por obras, para que nadie pueda jactarse. Ok. Entonces, Romanos 3:20 es uno que no leímos. ¿Alguien puede leer este? Dice, nadie será declarado justo, o sea, perdonado a los ojos de Dios por guardar la ley. Que más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Continúa ese versículo. La ley no puede salvar con obedecerla. Solo nos muestra nuestras fallas y nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, claramente ahí dice, nadie será justificado. Ahí está la palabra de que hablamos. Nadie será declarado justo frente al juez por las cosas que esa persona ha hecho. Muy bien. A la siguiente, entonces, Romanos 2, 23 y 24, también aquí. Rosita levantó su mano. ¿Quiere leer estos versículos, Rosa? Sí, pastor. Romanos 2, del 23 y 24. Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que vino por medio de Cristo Jesús. Excelente. Entonces ahí vemos la justificación objetiva otra vez. Todos han pecado. ¿Quién está incluido ahí? Pues todos. Todo ser humano. Pero luego dice, todos son justificados gratuitamente. ¿Pastor? La justificación que Cristo ganó es para todos. Ahora, en el siguiente versículo dice que eso es por la fe que recibimos la justificación. Nadie sin fe será salvo, pero este versículo enseña también la justificación objetiva. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo. Rosa tenía pregunta, perdón. No, pastor, pregunta, sino que más bien era como para contribuir a un versículo en Gálatas, no sé si se leyó
capítulo 3, versículos 11 y 12. Que dice que adelante, que también, por favor. como justificación objetiva lo quiero decir, dice que, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ok, excelente, gracias por compartir. Yo creo que esos versículos los vamos a leer en un ratito aquí también en la pantalla. Romanos, no hay problema. Excelente, Rosa. Romanos 3:28, ya lo leímos. Gracias, Rubén, por compartirlo. Gálatas 2:15 al 16, ¿un voluntario para leer estos versículos? ¿Lo leo yo misma, pastor? Sí, adelante. Nosotros, San Pablo hablando con San Pedro, sabemos que no se alcanza la justificación por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley, porque por haber guardado la ley, nadie será justificado. Y ya hablamos del trasfondo de este versículo, que fue cuando Pedro con sus acciones estaba dando la impresión que los judaizantes eran correctos y Pablo tenía que decir, frente a todos, lo reprendió: hermano Pedro, nosotros sabemos que uno no puede salvarse por sus obras. Eso es lo que hemos enseñado y predicado también. Y, entonces estaba diciendo que hipocresía en Pedro si estaba siendo más amigos con los judaizantes, dando la impresión equivocada sobre el evangelio. ¿Sí? Ahora, Gálatas 3:11, ya lo leyó Rosa también antes. Muchísimas gracias. Ahora, la última pregunta, y puede ser una pregunta rápida. Algunos en la historia, entonces, han insultado a los que creemos en la justificación por la fe sola, diciendo que estamos contra de las buenas obras. No es así. La Biblia está en pro de las buenas obras. También los que creemos en la Biblia estamos muy animados para hacer buenas obras. Son de mucha importancia las buenas obras. Nosotros también hacemos buenas obras, pero que las hacemos con una motivación diferente. No las hacemos para ganar o merecer el perdón. O sea, el motivo no es el miedo de ser castigado o la obligación de tener que hacerlo para ser salvo. La Biblia dice que no es posible salvarse así. En cambio, Cristo lo hizo todo. Así que somos libres para hacer las buenas obras en amor y gratitud. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque hemos sido salvos por la gracia de Dios. Esa es la verdadera obediencia. La Biblia dice que las obras son buenas y necesarias. Roberto citó Efesios 2, 8 y 9. Y son excelentes versículos. Pues por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego, ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, los cuales Dios planeó de antemano para que los hiciéramos. Entonces, un gran propósito que Dios tiene en salvarnos es también que nosotros hagamos lo bueno en gratitud por haber sido salvados. Y ese es el énfasis en la Iglesia Luterana, y el énfasis en la Biblia y los que creemos la Biblia también. Una última cosa, y esto es una pregunta común que yo encuentro entre alumnos en estos cursos. Algunos citan
un versículo de Santiago o otros versículos semejantes para tratar de decir que no. La salvación no es por fe sola. También depende de las obras. Entonces, si ustedes quieren ir a Santiago en este momento, capítulo 2. ¿Ok? En el capítulo 2, hallamos un versículo que en la superficie parece contradecir lo que dice Pablo, que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Está en el capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 21. Dice allí, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe, dice. Entonces, algunos a base de eso dicen que hay una contradicción en la Biblia. Uno tiene que o creer Pablo o tiene que creer Santiago. Están oponiéndose aquí. No es así. Aquí, amigos, es importante practicar esa interpretación de la Biblia que enseñamos al principio del curso. Leer la Biblia en el contexto. Los que creemos correctamente que la Biblia es la palabra inspirada de Dios sin errores y sin contradicciones, vamos a ver esto y decir, hay un acuerdo aquí. Tenemos que ver el contexto para encontrar. Y el contexto nos indica que Pablo y Santiago estaban peleando contra errores diferentes. Pablo estaba protegiendo la verdad, que somos salvos por la fe, contra personas que estaban diciendo no. Tiene que haber obras de la ley también. Así que Pablo predicó fuertemente, somos salvos por la fe sola sin obras de la ley. Santiago, si vemos el contexto aquí, estaba predicando contra personas que decían, pues, si yo soy salvo por la fe, ¿qué importa si hago obras? Voy a seguir pecando, no voy a amar a mi hermano, no voy a ayudarle en su necesidad. Y si ven el versículo último de este capítulo, el versículo 26, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Santiago estaba diciendo, somos salvos por la fe, pero es una fe viva que actúa, una fe que obra. Y si tú dices que, yo creo en Cristo, pero nunca haces lo bueno, tu fe es muerta. Entonces, están defendiendo la misma verdad. Santiago está hablando de una justificación diferente. En vez de la declaración de inocente, está hablando de la justificación de la fe misma. Si es una fe viva y verdadera, va a producir buenas obras, porque si estamos conectados a la vida de Cristo, vamos a producir fruto. Pero si no produces ninguna buena obra, tu fe está muerta, dice. No tienes justificación de Dios. Y en ese sentido, sí, la fe es justificada por las obras. El hecho de que somos salvos se justifica con la evidencia del fruto que producen. Pero insistimos junto con los dos que la salvación es por fe. No depende de lo que hacemos. Ok, ¿alguna pregunta ahí entonces sobre eso o sobre cualquier otro tema en esta clase? Ok. Profesor. Pues Ada, ¿sí? ¿Pregunta tiene Ada? No, digo, no, acá como dice el versículo 22, ya ves que la fe actúa juntamente con tus obras, o sea, primero tiene que ser la fe, ¿no? Nos dice así,
que uno tiene que tener fe y las obras ya salen por fe. ¿Verdad, pastor? ¿Así es? ¿O? Sí, sí. O sea, las obras vienen por fe, ¿no, pastor? Sí, fe salvadora siempre produce buenas obras. Es una buena forma de decirlo. A base de este versículo podemos decir lo siguiente también. Las buenas obras son necesarias. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Si no hay, la fe está muerta. Las buenas obras son necesarias, pero no son necesarias para la salvación. Porque eso estaría contradiciendo lo que dice Pablo. Pablo dice, no depende de obras de la ley. 0% por obras de la ley. Entonces, la justificación es por fe, sin obras, pero sí las obras son necesarias. Son evidencia de una fe viva y verdadera. ¿Okay? Ya, pastor, gracias. Gracias, pastor. Ok, muchísimas gracias. Emilio, ¿tiene pregunta? Pastor, ¿se podría decir, bueno, que Abraham recibió la promesa de Dios de que él iba a ser padre de multitudes y al pedir Dios que sacrificara a su propio hijo, él actuó en fe al creer realmente que él, Dios mismo proveería el cordero para el sacrificio? Entonces yo creo que, como digo, él actuó en fe y esa fe fue probada por Dios para ver realmente cuánto Abraham le creía a él y fue justificado a través de ello. Ok, sí. Estoy de acuerdo, su fe estaba actuando, produciendo esa buena obra de obedecer a Dios hasta en el sacrificio de su hijo. Pero usted tiene razón, su salvación no dependía de eso. Esa fue la justificación, que su fe era verdadera, pero no su declaración de inocente con Dios no se ganó con ese sacrificio. Se ganó con el sacrificio de Cristo mucho después. Amén. Ese sacrificio que Dios dio. Gracias. Otras preguntas aquí, amigos. Ok. Sí, conociendo esa diferencia. Una ilustración muy buena es la que Jesús da en Juan 15. En Juan 15, Jesús se compara a sí mismo con la vid. No usamos esa palabra mucho aquí, pero podemos decir como el tronco de un árbol, el tronco de la planta. Jesús dice, yo soy eso, yo soy el tronco. Ustedes son los pámpanos, las ramas que salen del tronco. Y luego habla de los frutos que producimos cuando estamos conectados a Él. Pero pueden leer eso en su propio tiempo esta semana, Juan 15, empezando en el principio del capítulo. Jesús lo hace muy claro allí. ¿Qué es lo que nos salva? O sea, ¿cómo tenemos vida espiritual? No es por los frutos que producimos. Es por nuestra conexión al tronco, a Jesús. Conectados a Él por la fe, tenemos vida espiritual, tenemos salvación. Pero ahora, cuando hay una rama conectada al tronco y está sacando vida del tronco, ¿qué produce esa vida en la rama? Frutos. Produce frutos, sí, produce frutos. Eso es lo que el amor de Cristo y la salvación que tenemos por la fe en Él nos mueve a hacer, los frutos. Y junto con Santiago, Jesús enseña allí que si hay una rama que no tiene frutos, es una evidencia que hay un problema con la conexión, con la conexión con el tronco, con la vid. Y no está viva esa fe, y la persona está en peligro de ser cortado y echado al fuego. Pero eso no es lo que nos motiva para hacerlo bueno. Lo que nos motiva para hacer lo bueno es que gratuitamente y plenamente hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido conectados a Jesús mediante la fe. Ahora tenemos vida con Él, ahora y para siempre. Y por eso queremos producir los frutos que le agradan a Él.
Muy bien. Ok, vamos a terminar con una oración entonces. Amigos, oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por la luz de tu palabra, porque por naturaleza todos pensamos que nuestra salvación depende de algo que nosotros mismos hacemos. Si fuera así, nunca tendríamos paz, porque nos quedaría siempre con la pregunta, ¿he hecho lo suficiente? En cambio, en tu palabra, Señor Jesucristo, nos enseñas la verdad, que tú hiciste todo lo necesario para nuestra salvación. Tu vida perfecta, tu muerte inocente, tu resurrección al tercer día. Esas cosas nos garantizan que el perdón pleno y gratuito es nuestro, solo por la fe en ti. No depende de nuestras obras ni un poco. Te damos gracias, Jesús, por la paz que tenemos mediante esa verdad. Y que nos ayudes también a defendernos contra errores que quieren privarnos de esa paz. Que nos ayudes también a ayudar a otros a compartir esa paz con ellos, al saber que tú lo hiciste todo. Señor Jesús, te pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Amén. Ok, pues muchísimas gracias. Dios les bendiga. Tengan muy buena tarde en el Señor. Gracias. Amén. Muy bonito día. Igualmente. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, primero Dios. Bye. Okay, igual. Gracias, pastor. Una linda tarde a todos, compañeros. Igualmente, Gracias, Emilio. pastor, que tenga muy buen día. Igualmente, Muy Juan buena Bautista. explicación la clase. Estuvo muy bien detallada y muy bien explicada. Gracias por sus buenas enseñanzas. Excelente. Gracias a ustedes por su participación. Pastor, que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Igualmente, Rosita, Dios le bendiga. Tenga buena tarde. Amén.